En este video vamos a trabajar con dos ejercicios prácticos para aplicar lo que estuvimos viendo en los videos teóricos. El primer ejercicio pide analizar si la siguiente función es continua en todos los reales. Si no lo es, clasificar sus discontinuidades. Bueno, ¿cómo empezamos un ejercicio de estas características? Para empezar, siempre el primer paso es buscar los puntos de posibles discontinuidades. Generalmente estos puntos se encuentran en los quiebres entre las ramas de mi función y en las discontinuidades propias de las funciones en cada una de estas ramas. Analicemos la primera, la función módulo de x sobre x. Esta función no está definida para x igual a 0 porque anula el denominador. La pregunta sería, ¿este valor excluido del dominio de esta función nos afecta en el intervalo donde está definida? Como el 0 está entre -1 y 2, entonces sí, tenemos que tomarlo como un punto de discontinuidad. Para la segunda función, como su denominador es x al cuadrado menos 4, sabemos que tenemos dos valores excluidos de su dominio, -2 y 2. Volvemos a preguntarnos, ¿ambos valores me interesan para analizar discontinuidad? El 2 ya lo estamos tomando porque es la división entre las ramas. Y el -2, como está incluido también en el intervalo donde ésta está definida, para menores de -1, entonces también es un punto importante a analizar. Por lo tanto, excluidos del dominio tenemos al -2 y al 0. Los dos valores que anulan al denominador. El 2 no se encuentra excluido del dominio porque el 2 pertenece a la función módulo de x sobre x. Para ayudarnos a entender un poco más lo que acabamos de hacer mentalmente, podemos plantear una recta real y analizar en qué intervalos está definida cada una de las ramas. La función módulo de x sobre x está definida entre el -1 y el 2, excluyendo el 0. Y la función 3x más 6 sobre x cuadrado menos 4 está definida para menores que -1 y para mayores de 2 sin incluir al -2. Esos serían los dominios efectivos de la función f de x. Entonces se ve claramente que los puntos donde tenemos que analizar si la función es continua o no es en el -2, en el -1, en el 0 y en el 2. Antes de comenzar a analizar estos puntos, muchas veces es conveniente intentar reescribir las funciones que tengamos para que el trabajo algebraico, ya sea evaluar la función en un punto, calcular algún límite, sea un poco más sencillo. Módulo de x sobre x no se le puede hacer mucho, pero a la función racional 3x más 6 sobre x cuadrado menos 4 es posible factorizarla y expresarla de una forma un poquito más sencilla a la vista. Ahora sí, analicemos qué pasa, empezando por x igual menos 2. Recordemos las condiciones para que una función sea continua. Tenía que existir la función en el punto, tenía que existir el límite en el punto, y el valor del límite tenía que ser coincidente con el valor de la función. En -2 ya vemos que no existe la función en el punto, porque el -2 es un valor excluido del dominio. Por lo tanto, continua no va a ser, cosa que ya sabíamos, porque al ser un valor excluido del dominio, no hay forma de que la función sea continua en ese punto. Lo que me interesa en estos casos es analizar qué tipo de discontinuidad es la que presenta. Entonces, hagamos eso. Vamos con el ítem 2, la segunda condición. ¿Existe el límite? Analizo los límites laterales. Tomo la función ya previamente factorizada, aprovecho a simplificar el factor x más 2 en el numerador y el denominador, y veo que por ambos lados los límites laterales me dan -3/4. Como los límites laterales son coincidentes, puedo afirmar que existe el límite y vale -3/4. Por lo tanto, como el límite existe, pero no existe la función en el punto, lo que estaríamos teniendo en -2 es una discontinuidad evitable. Analicemos qué ocurre para x igual a -1. Mismo procedimiento. Función en el punto. F de -1, vemos en nuestra gráfica auxiliar que pertenece a la función módulo de x sobre x. Al calcularlo, su valor es -1. Límites laterales. Límite lateral izquierdo, tomamos la función 3x más 6 sobre x cuadrado menos 4. Resolvemos, vale -1. Límite lateral derecho, tomamos la función módulo, también da -1 porque lo habíamos calculado previamente.
El límite existe ya que los límites laterales son coincidentes y a la vez coinciden con el valor de la función en el punto. Por lo tanto, podemos afirmar que en -1 la función es continua. Analicemos en x igual a 0. En 0 no existe la función en el punto, ya que, al igual que el -2, este valor estaba excluido del dominio. Ya sabíamos que no iba a ser continuo. Analicemos qué tipo de discontinuidad presenta. Límites laterales. 0 por izquierda, 0 por derecha. El valor 0 por izquierda tenemos que recordar que es un valor un poco menor al 0, por lo tanto es un valor negativo. Como x tiende a un valor negativo, la función módulo de x se comporta como la función menos x. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos x sobre x, y al simplificar las x me da -1. Cuando x tiende a 0 por derecha, tenemos el caso opuesto. La función módulo de x, al tener un argumento positivo, se comporta como la función lineal x. Por lo tanto, x sobre x se puede simplificar y el valor del límite es 1. Vemos que en el 0 los límites laterales son distintos, por lo tanto no existe el límite. Y decimos, como no existe el límite y ambos límites laterales son finitos, entonces la discontinuidad que presenta es de salto finito. Por último, analicemos qué pasa en x igual a 2. Función en el punto, se trabajaría con la función módulo de x sobre x, módulo de 2 sobre 2 es igual a 1. Analizando los límites laterales, vemos que para la función módulo de x sobre x, el valor del límite va a ser igual al valor de la función en el punto, por lo tanto también vale 1. Y en el caso de 2 por derecha, con la función racional, tendríamos que el valor del límite es infinito. Infinito positivo, ya que 2 por derecha es un valor un poco mayor que 2, por lo que el denominador terminaría siendo un número positivo. Sería 0 por derecha, algo muy cercano al 0, pero positivo. 3 sobre algo muy cercano al 0, pero positivo, me termina dando infinito y con signo positivo. Ya que los límites laterales son distintos, decimos que no existe el límite en el punto, y de esa manera, al no existir el límite en el punto, y como uno de los límites laterales es infinito, afirmamos que en este punto presenta una discontinuidad esencial de salto infinito. Para terminar, podemos hacer un resumen de lo que ocurrió en cada uno de estos puntos sospechosos de discontinuidad. En x igual a -2 tenemos una discontinuidad evitable. En -1 la función era continua. En 0 un salto finito y en 2 un salto infinito. Para cualquier otro valor de x distinto de estos cuatro, la función va a ser continua. ¿Y eso cómo lo sé? Por álgebra de funciones continuas. Como las funciones que definen a f de x en sus distintos intervalos son continuas, en el caso de módulo de x sobre x es continua fuera del 0, y en el caso de 3x más 6 sobre x cuadrado menos 4 es continua fuera del -2 y el 2. Por álgebra de funciones continuas decimos que para cualquier valor de x fuera del -2, el 0 y el 2, la función va a ser continua. Esta sería la gráfica de la función f y podemos notar que en el -2 tenemos una discontinuidad evitable. En el -1 la función es continua. En el 0 tenemos el salto finito, que en este caso gráficamente podríamos decir que tiene amplitud 2, de otra manera habría que calcularlo en forma analítica. Y en el 2 tenemos el salto infinito por el límite lateral derecho. En este ejercicio se nos pide hallar el o los valores del parámetro k, perteneciente al conjunto de los enteros, para que la función f sea continua y además se cumpla que f en 1 sea mayor o igual que 1. En este caso cambia un poco la dinámica del ejercicio porque anteriormente nos daban una función y para esa función nosotros teníamos que analizar dónde era continua y dónde era discontinua. En este caso nos están diciendo, logra que la función sea continua hallando el valor de k necesario para eso. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a plantear la recta numérica y analizar a partir de dónde cada rama de la función tiene su dominio. La primera rama, x cuadrado menos x más e a la x menos k, se toma para valores de x menores o iguales a k. Y la segunda rama, 2x menos coseno de 2pi por k, se toma para valores mayores que k. En este caso, para analizar si las funciones tienen otros puntos de discontinuidad,
además del punto de quiebre entre las ramas, x igual a k, habría que analizar si estas ramas tienen discontinuidades propias de cada una. En la primera rama tenemos x al cuadrado menos x más c a la x menos k. Podemos pensarlo como una función polinómica más una función exponencial. Funciones polinómicas son continuas para todos los reales y funciones exponenciales también. Por lo tanto, por álgebra de funciones continuas, sabemos que esa rama de función es continua en su dominio. Para la segunda, 2x menos coseno de 2pi por k, podemos notar que el coseno de 2pi por k, al k ser un parámetro, va a ser un valor constante. Dependiendo del valor que tome k, coseno de 2pi por k va a ser un número. La parte variable sería el 2x, que también es continua. Por lo tanto, la rama de la derecha también es continua en todo su dominio. El único punto donde nos tendríamos que concentrar para analizar que la función sea continua es en x igual a k. Analicemos. Calculemos la función en el punto, f de k. F de k se toma en la primera rama, ya que k está incluido en su dominio. K cuadrado menos k más e a la k menos k sería e a la 0, o sea, 1. Analicemos los límites laterales. Límite lateral izquierdo va a coincidir con el valor de f de k. También va a ser k cuadrado menos k más 1. Y el límite lateral derecho lo tomo en la segunda rama, sería 2 por k menos el coseno de 2pi por k. ¿Por qué el coseno de 2pi por k sabemos que vale 1? K es un valor entero. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Siempre es un número entero porque así me lo dice la consigna del ejercicio. Por lo tanto, yo estaría evaluando, según el valor de k, múltiplos enteros de 2pi en el argumento del coseno. Y el valor del coseno, para múltiplos enteros de 2pi, es siempre 1. Coseno de 2pi es 1, coseno de 4pi es 1, coseno de 0 es 1, coseno de menos 2pi es 1. Por lo tanto, esa constante siempre va a ser 1. 2k menos 1. Para que se dé la continuidad de la función en este punto, tenían que cumplirse tres condiciones: que exista la función en el punto, que exista el límite y que estos coincidan. Entonces lo que podríamos plantear es que para que f sea continua en x igual a k, debe existir el límite, por lo que los límites laterales tienen que ser iguales. K cuadrado menos k más 1 tiene que ser igual a 2k menos 1. Igualando todo a 0, nos queda k cuadrado menos 3k más 2 es igual a 0. Por lo tanto, al ser una expresión de segundo grado, vamos a encontrar dos valores posibles para k. Factorizando tenemos k menos 2 por k menos 1, o sea que los valores de k son 2 y 1. ¿Y acá termina el ejercicio? No. Yo sé que con estos valores de k, la función va a ser continua. Voy a lograr la continuidad. Pero me pedían algo más. Me pedían que además de ser continua, se cumpla que f de 1 sea mayor o igual que 1. Entonces verifiquemos para cada uno de estos valores de k si cumplen esa segunda condición. Para k igual a 2, reemplazo k igual a 2 en la función. En este caso, haciendo el cálculo de f de 1, siempre he tomado en la rama superior porque es menor o igual que 2, que es e a la menos 1. E a la menos 1 es 1 sobre e. Como e vale 2,71 aproximadamente, su recíproco va a ser un número menor que 1. Va a ser 0, algo. No cumple la condición que me pide la consigna. O sea que k igual a 2 queda descartado. Analicemos con k igual a 1. Calculando f de 1, de nuevo en la primera rama, nos quedaría f de 1 es 1. ¿Cumple la condición que me pedía la consigna? Sí, es mayor o igual que 1. Por lo tanto, el valor de k para que la función f sea continua y se cumpla que f de 1 sea mayor o igual que 1 es simplemente 1. Gráficamente, podemos ver los dos casos, con k igual a 1 y con k igual a 2. Vemos que ambas funciones son continuas, pero una sola de estas dos cumple que la imagen en 1 es mayor o igual que 1, que es la primera, con k igual a 1. Pueden ver que con k igual a 2, f de 1 termina siendo ese valor e a la menos 1, que es menor que 1. Por eso se había descartado.